Un saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga. Hoy les traigo un testimonio de lo que Dios sigue haciendo en la vida de las personas, un testimonio que espero les sea de mucha bendición. Quiero también invitarlo para que te suscribas a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Y antes de empezar a escuchar el testimonio, permítame compartir algunas palabras. Cuando leemos la vida de los hombres como Elías, Eliseo, Moisés, Daniel, Pablo y todos aquellos que fueron usados de una manera impresionante, y conociendo todo lo que Dios hizo a través de ellos, nos preguntamos: ¿por qué Dios no me usa? Queremos ser usados como ellos, pero no queremos persecuciones. Si piensas que la vida cristiana es fácil, entonces tal vez no sea para usted. Tampoco queremos amenazas, pero Elías se escondió en una cueva. Él sintió miedo por su vida. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algunos de los grandes hombres de Dios fueron perseguidos, vituperados, golpeados, amenazados, encarcelados y asesinados. Hombres que tenían su voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Ellos, tan humanos como tú y yo, caminaban con Dios, hablaban sus palabras. Ellos pagaron el precio que algunos no quieren y que otros pagaron con sus propias vidas. La comunión de estos hombres con Dios era muy especial. Jamás buscaron fama. En lugar de decir yo digo, ellos decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos. No oraban unas pocas palabras, tenían una vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, a pesar de ser una persona sumamente ocupada. Moisés subía al monte y allí estaba un buen tiempo a solas con Dios. Todos queremos ser usados por Dios, pero no queremos orar lo suficiente. No tenemos comunión, no leemos su palabra. Queremos usar las palabras que Pedro dijo al cojo: levántate y anda, pero no queremos entrar al templo a orar. Vivimos una vida donde estamos ocupados en nuestras cosas y no tenemos tiempo para Dios. Estamos conformes sin ningún compromiso con Él. Anhelamos ser usados por Dios, pero ¿qué hacemos? Nada. No oramos, no estudiamos la palabra. El pecado está destruyendo la vida de muchos que no dejan que Dios destruya el pecado. ¿Qué pasaría si Juan el Bautista estuviera hoy aquí? ¿Cuáles serían sus palabras hacia nosotros? Siempre buscamos a Dios si hay alguna necesidad y luego le damos el tiempo que nos sobra. Algunas personas en la Biblia querían grandes cosas y alcanzaron la bendición cuando buscaron y se comprometieron con Dios. Ana, por ejemplo, era una mujer estéril que anhelaba ser mamá, y no fue posible hasta que buscó a Dios como nunca lo había hecho. A veces buscamos entretenimiento antes que la presencia de Dios. Pasamos más tiempo viendo la televisión que buscando a Dios. Necesitamos mucho más de Él, alimentarnos de su palabra. Igualmente necesitamos orar. No olvidemos que Dios es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Ahora vamos a escuchar a continuación el testimonio. Que Dios les bendiga y no olviden comentar sus opiniones. Estimado amigo, la historia que estás por escuchar es la historia real de lo que sucedió en mi vida. Te hablaré de cómo Dios pudo cambiarme cuando todo parecía que ya estaba terminado, cuando parecía que ya no había más solución, cuando creíamos que todas las salidas se habían cerrado y todos los recursos se habían agotado, pero todavía faltaba probar a Cristo. Lo hice y de allí en adelante todo es diferente. Todo ha cambiado. Ahora soy una nueva persona. Es posible que ahora mismo tú te encuentres tras las rejas de una prisión o en tu automóvil con una desesperación que no sabes hacia dónde vas ni qué rumbo tomar, o quizás estés en tu recámara encerrado
tratando de ahogar la pena o angustia que te destruye poco a poco. Yo tengo buenas noticias para ti. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios quiere visitarte. Tan solamente déjale entrar a tu vida, en tu corazón, y verás que todo cambiará de lo negativo a lo positivo. Toda la historia empieza en el año 1960, cuando mi padre y mi madre contraían matrimonio. En el año 1962 nace el primer niño de aquel matrimonio, llamado Moisés. En el año 1964 nacía su servidor el día 9 de marzo. Luego el año 65 nacía Alma. Y el año 1967 nacía William, el niño menor de la familia. Ahora éramos 6 en total en la misma familia. Todo parecía caminar a perfección, cuando de repente el dinero fue el mal de todas las cosas. Mi padre empezó a hacer mucho dinero, era un profesional. Mi madre ahora estaba recibiendo muy poca atención del padre de familia, mi papá. Ahora, cuando todas las cosas parecían caminar bien, el enemigo trató de dividir aquel hogar y lo consiguió. Ya una vez que el hogar se había dispersado, mi madre tomó sus 2 hijos menores y mi padre tomó sus 2 hijos mayores. Mi madre, ahora decepcionada por el dolor que había causado la separación, trata de buscar un nuevo ambiente de vida y decide salir a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Eso fue en el año 1968. Cuando mi madre llegaba a aquella ciudad, todo parecía haber cambiado. Muchas personas creen que el cambiar de vecindad, el cambiar de cultura, el cambiar de lenguaje, el cambiar de tantas otras cosas, quizá sea el cambio total de la vida. Pero, estimado amigo, quizá usted esté huyendo de la dificultad, tratando de cambiarse de ciudad o de compañía, quizá tratando de buscar otro sitio donde usted pueda quizá encontrar la paz. O quizá usted esté tratando de buscar un poco de diversiones para tratar de olvidar las penas y angustias en que usted vive. Pero eso es falsedad, totalmente falsedad. Mi madre ahora había llegado a Los Ángeles a empezar una nueva vida, quizá a tratar de olvidar todo lo pasado. Pero mientras los años pasaron, llegó el año 1972, cuando yo ya tenía 8 años de edad. Mi hermano mayor era un joven que siempre estaba junto a mi lado. Éramos más que hermanos. Aparte de ser hermanos, éramos muy buenos amigos. Crecimos juntos. Me atrevo a decir también sufrimos juntos. Aunque mi padre, por la gracia de Dios, nos dio todo lo que estuvo a su alcance de darnos. Buenos estudios, buena educación. Todo lo que podía estar al alcance de él lo pudimos conseguir por la gracia de Dios. Pero con todo y eso, nos faltaba el amor maternal, nos faltaba conocer a nuestra madre, nos faltaba saber o tan siquiera saborear lo que era tener o decirle madre o mamá a la propia persona verdaderamente que debía de ocupar el lugar de madre. En el año 1975, las cosas en el hogar allá con mi padre empezaron a cambiar. Mi padre empezó a tomar y a tomar, de tal manera que se volvió alcohólico, perdía los trabajos. De repente, por una firma que hizo tan solamente a uno de sus mejores amigos, perdió todas sus posesiones prácticamente. Y ahora habíamos quedado en la calle, sin nada, sin dinero, prácticamente pobres. Pero en el año 1976, a principios del mismo año 76, mi padre todavía seguía envuelto en el alcoholismo, estaba hundido ya en el vicio, mientras sus 2 hijos mayores, Moisés y Manuel, estábamos con él, pasando, o me atrevo a decir, sufriendo las consecuencias de la separación de un hogar. Estimado amigo, quizá usted se haya casado y tenga todas las comodidades que cualquier matrimonio puede desear obtener, pero si Cristo no está en el hogar, difícilmente el hogar puede mantenerse unido. Pero cuando Dios está en el hogar, las cosas son totalmente diferentes. Cuando Cristo está en el hogar,
Él es el que dirige todas las cosas, aunque hayan dificultades. Dios da la victoria para poder seguir hacia adelante. Ahora en el año 1976, algo trágico sucede. Mi hermano mayor tuvimos que internarlo en el Hospital General de la ciudad. Mi hermano, el día 19 de diciembre del año 1976, moría. Fue el dolor más grande que jamás haya pasado. Yo tenía tan solamente 12 años de edad. En el mismo 20 de diciembre, un día después de la muerte de mi hermano, mi madre llegaba desde la ciudad de Los Ángeles a traernos. Ella quería llevarnos a la ciudad de Los Ángeles a que pudiéramos obtener buenos estudios y tener una nueva vida y olvidarnos de todo el sufrimiento que habíamos tenido cuando éramos pequeños. Bueno, llegó el día 7 de febrero del año 1977. Nunca olvidaré esta fecha, cuando me despedía de mi padre y ahora volaba directamente a la ciudad de Los Ángeles. Mi madre me había dicho: hijo, vas a tener una nueva vida, todo va a ser diferente ahora, y vas a tener buenos estudios, vas a ser una persona importante en el futuro. Bueno, todo eso me alegraba. Llegué a la ciudad de Los Ángeles el mismo día 7 de febrero del año 1977. Tenía tan solamente 12 años de edad. Recuerdo que mi madre me matriculó en una escuela llamada West Athens en el sur de la ciudad de Los Ángeles. Algo me llamó la atención cuando yo estaba en esta escuela en el 6º grado. Habían unos jóvenes que se vestían raros, se vestían totalmente diferente a la clase de jóvenes que yo conocía en El Salvador, Centroamérica. Miraba a estos jóvenes y yo le preguntaba a mi madre y le decía: pero mamá, ¿qué clase de jóvenes son estos? Mi madre siempre me decía: hijo, por favor, nunca vaya a hacer amistad con esa clase de jóvenes, ya que son pandilleros. Yo le prometí a mi madre y le digo: está bien, mamá, nunca voy a hacer amistad con ellos. Mi pensamiento era nada más de superar y de tener buenas calificaciones en la escuela. Cuando se llegó el día cuando uno de los jóvenes pandilleros se me acerca y me pregunta: dime cuál es tu nombre. Respondo y le digo: mi nombre es Manuel Azúcar, para servirle. Aquel joven se burló de mí, posiblemente por mi apellido, y me pregunta y me dice: dame tu dinero. Después de unas cortas palabras que habíamos tenido, ya que yo no estaba acostumbrado a la clase de modismos que tenían algunas personas en la ciudad de Los Ángeles, bueno, llegué a la conclusión que lo que aquel joven me pedía, por supuesto, era el dinero. Pero él me lo pedía en diferentes formas. Me decía: dame la feria, cosa que para los centroamericanos la feria es un carnaval o juegos mecánicos de ferias que siempre hay en diferentes lugares. Pero ahora que ya había pasado esta prueba, me atrevo a decir, o había pasado esta clase de problemas, yo al menos estaba aprendiendo el habla o aprendiendo los modismos de los diferentes jóvenes que estaban en la misma escuela. Algo sucedió. Aquel joven que siempre me pedía el dinero, le llamaban el Little Man de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquel joven, siempre que yo le entregaba el dinero, daba una sonrisa tan fuerte que me decía: ¿quieres saber una cosa? De aquí en adelante tú serás mi amigo permanente. Bueno, a mí me llamaba la atención, ya que yo no tenía amigos y necesitaba de amigos. Y cuando aquel joven me inspiró confianza, siempre que yo le daba el dinero daba una sonrisa, me miraba y me decía: tú eres uno de mis mejores amigos. Cuando yo miraba a aquellos jóvenes que se sonreían al menos conmigo, yo me ponía tan alegre que la verdad era que quería comprar la amistad con tan solamente el dinero. Llegó el día en que al presumiblemente llamado amigo mío, al que siempre le daba mi dinero, se acercaron unos jóvenes americanos morenos de otra pandilla. Yo estaba en el acto cuando de repente estos muchachos se le acercan y le preguntan al Little Man y le dicen: ¿de qué pandilla tú eres? Aquel joven responde con un valor inmenso y le dice: yo soy de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquellos jóvenes morenos americanos sacan un pedazo de hierro cubierto con hule y le pegan en la cabeza a aquel muchacho. Aquel joven queda inconsciente en el mismo momento. Salgo corriendo al ver yo aquella acción de aquellos jóvenes que le habían pegado a mi llamado amigo. Corro hasta el aula donde estábamos estudiando juntos en la misma escuela.
en el mismo pupitre o debajo de aquel escritorio donde aquel joven tenía sus libros, corro y encuentro una cadena. Salgo corriendo para encontrarme con los jóvenes morenos americanos, con cadena en mano. Me le quedo viendo a alguno de ellos y claro está, yo no hablaba inglés para aquel entonces. Aquellos jóvenes empezaron a hablarme, no sé ni entendía lo que me hablaban. Lo único que pude hacer fue tomar revancha de lo que aquellos jóvenes le habían hecho a mi llamado amigo. Tomo la cadena y le trato de pegar a uno de ellos, pero parece ser de que aquel joven no sintió el golpe o el cadenazo que le había pegado. Aquel muchacho saca el mismo pedazo de hierro que había usado para pegar a mi amigo, me pega también y quedé inconsciente por unos momentos. Yo no sé cuántos minutos pasaron, cuando de repente nos vimos rodeados de muchos jóvenes, entre ellos jóvenes de la pandilla a la cual el Little Men pertenecía. Cuando de repente desperté, uno de los jóvenes que era líder de la pandilla, le llamaban el Flaco, se me acerca con su mano derecha, me aprieta mi hombro y me dice, ¿cuál es tu nombre? Miro a aquel joven con una mirada inocente y una sonrisa al misma vez. Lo miro y le digo, mi nombre es Manuel Azúcar para servirle. Aquel joven con una mirada bastante seria y una sonrisa fría, me mira, me vuelve a apretar fuerte a mi hombro y me dice, de aquí en adelante te vamos a llamar el Sugar de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquello causó mucha emoción y alegría en mi vida, ya que nunca yo pensaba que iba a ser un héroe. Ahora que ya era reconocido como un héroe, me daba cuenta que todo era diferente. Corro donde mi madre y le digo, mamá, ahora me llaman el Sugar. Ahora soy conocido entre los muchachos de la misma pandilla. Mi madre, muy preocupada, me dice, hijo, por favor, trate de no tener amistad con ellos. Pero pasó el tiempo y es aquí donde empieza la segunda parte de este testimonio. Pasó el tiempo y en el año 1977, a mediados del año, por los meses de julio y agosto, recuerdo que me hice de un buen amigo, un amigo bastante cercano a mí. Este joven le llamaban el pobre. Le llamaban el pobre porque no tenía un hogar a donde vivir. Siempre él relataba y me decía, Sugar, cuando yo tenía 8 años de edad, mis padres me abandonaron. Y esa es la historia del por qué le dicen el pobre a aquel joven. Me hice amigo de él cuando de repente aquel joven me dice, Sugar, quiero invitarte a que vengas a tomar algunas sodas conmigo. Yo le digo, muy bien, ya que yo era el mejor comprador de él, como dicen en inglés, el mejor customer. Cuando yo me daba cuenta de que aquel muchacho aparecía con diferentes cosas, le preguntaba, ¿de dónde has sacado esta motocicleta? O ¿de dónde has encontrado esta bicicleta? Sacaba a veces diferentes cosas que a veces yo me preguntaba y decía, pero este joven no trabaja y siempre anda con cosas nuevas. Aquel joven siempre me respondía y me decía, Sugar, esto me costó poco, tan solamente me costó 2 cuadras de correr. Aquello me extrañaba. Miraba al pobre y le decía, pero explícame, ¿cómo está eso? Dime, por favor, solamente una carrera te costó. Y me decía, sí, una carrera me costó esta bicicleta. Bueno, dejaba pasar a aquel muchacho cuando llegó el día que fuimos caminando, ya que él me había invitado a tomar unas horas, unos refrescos. Llegamos al sur de Los Ángeles, una calle llamada el Segundo Boulevard, la misma avenida también, Vermont. Estando en la esquina de aquel parque, recuerdo que aquel joven me dice, Sugar, espérame un momento, por favor. Yo regresaré en unos momentos. Aquel joven nunca pensó que aquella tarde iba a ser la última tarde de su vida. Así a lo lejos, cuando yo estaba esperando que el pobre regresara hacia donde mí, pasaron 5 y 10 y 15 minutos y el pobre todavía no aparecía. Cuando de repente hacia lo lejos se escuchan 3 disparos, una ancianita corre y dice, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Un niño viene corriendo hacia donde mí y me dice, ¿tú eres el Sugar? Le digo, así yo soy. Me dice, el pobre quiere hablar contigo. Tiene 3 balas en el pecho. Salgo corriendo y llego hasta la esquina donde él estaba tirado.
Lo miro y no lo podía creer. Eran 3 balas que habían sido incrustadas en el pecho de aquel joven. Me mira y me dice, Sugar, quiero hablar contigo. Le digo, espérame, por favor, déjame llamar la ambulancia. Y me dice, no, quiero hablar contigo seriamente. Me toma mi mano derecha. Cuando me toma mi mano, me dice, Sugar, dime una cosa. ¿Tú eres mi mejor amigo? Le digo, yo soy tu mejor amigo. Aquel joven me dice, si eres mi mejor amigo, ¿me prometes algo? Le digo, pobre, te prometo lo que tú quieras que yo te prometa. Y me dice, Sugar, véngate de mi vida, por favor. Miro a aquel joven en aquella agonía y en aquel dolor. Le digo, pobre, te prometo que me vengaré de tu vida. Me tomó mi mano derecha y poco a poco, con las pocas fuerzas que le quedaban, me guió mi mano hacia el bolsillo donde se encontraba un revólver calibre 25 automático. Por primera vez en mi vida tocaba yo un revólver y me dice, Sugar, con esa pistola, véngate de mi vida. En aquel momento escondí rápidamente la pistola. Me dice, dame un abrazo que me quiero despedir de mi mejor amigo. En aquel momento me despedí de aquel joven, el pobre. Y me dice, Sugar, por favor, confío en tu palabra que te vengarás de mi vida. Aquel joven queda muerto en aquel mismo momento. Me paré, miré hacia alrededor y hacia lo lejos venían algunos jóvenes de la misma pandilla a la que el pobre pertenecía, que ahora yo era miembro también. Se me acercan y me dicen, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué? ¿Quién mató a este joven? ¿Quién mató al pobre? ¿Y qué fue lo que te dijo? Cuando yo les había relatado que yo había prometido vengarme, conocí a un joven llamado el Gorilón y otro joven llamado el Sparky. Eran de los jóvenes más criminales, de primera categoría en la misma pandilla también. Me dice el llamado Gorilón, en esta misma noche tú te vas a vengar la vida del pobre. Y aquella misma noche nos subimos en uno de esos automóviles llamados Lowriders. Llegamos hasta una ciudad llamada Hawthorne. Cuando llegamos a tal ciudad, Gorilón me dice, Sugar, ahora es cuando tú tienes que disparar tu revólver. Le decía, pero no puedo, nunca lo he hecho. Y me dice, solamente apunta a quienes tú quieras pegarle, ala el gatillo y automáticamente las balas van a salir. Aquella tarde nunca olvidaré, cuando llegamos a un hogar donde habían muchos jóvenes pandilleros, eran contrarios a nuestra pandilla. Recuerdo que la música estaba a todo volumen. Y me dice el Gorilón, ahora es cuando. Solamente recuerdo que apunté hacia adentro de la casa por la ventana y empecé a disparar, cerré los ojos. Y me dice el Gorilón, bien hecho, Sugar, bien hecho. Estás aprendiendo a ser valiente, pero te voy a enseñar a ser más valiente todavía. Pasaron los días y de repente supimos que uno de los jóvenes que habíamos baleado en aquella tarde había quedado paralítico para toda su vida. El que había hecho esto era el llamado Sugar, su servidor. El Gorilón y todos los jóvenes de la misma pandilla me felicitaban y me decían, tú fuiste el que lo hiciste. Vas a hacer con más valor todavía en la próxima vez. Vas a hacer cosas más fuertes, me decían. Y tú vas a ser fuerte en la pandilla y te van a reconocer. Miraba a aquellos jóvenes y me daba cuenta que ellos estaban muy alegres por lo que yo había hecho. De repente, en cierta ocasión, el Gorilón me dice, Sugar, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Caminamos por la ciudad de Los Ángeles y encontramos a un jovencito de apenas 12 años de edad aproximadamente. Llegamos, el Gorilón le pregunta y le dice, ¿de qué pandilla tú eres? Aquel joven le responde, soy de tal pandilla. El Gorilón le dice, levanta las manos. Aquel jovencito levanta las manos con un tremendo miedo y temor. Y le dice el Gorilón, abre la boca. Nunca pensé que aquel joven llamado Gorilón iba a hacer tal cosa. Cuando de repente el Gorilón saca su pistola calibre 38 y de repente se dirige hacia el rostro de aquel joven y le dice, abre la boca, por favor. Aquel jovencito con miedo abre la boca
Y de repente aquel joven, el gorilón, se acerca dentro de la misma boca con aquel revólver y dispara 6 balas dentro de la boca de aquel mismo joven. Miro al gorilón y le digo, ¿por qué lo has hecho? Y me dice, en la próxima vez te toca a ti hacerlo. Pasaron los días y yo le decía, no, gorilón, nunca puedo hacer eso. Eso fuera lo último que yo haría. Aquel joven llamado Sparky también, que era muy cercano a mí, me dice, tienes que aprender a hacerlo. De repente empecé a envolverme en la drogadicción. Nunca olvidaré que en cierta ocasión necesitaba $50. Necesitaba $50 para poder comprar un par de gramos de heroína y poder inyectarla. El gorilón y el Sparky me dicen, vamos a aprender ahora a hacer algo nuevo. Y me dice, Sugar, es tu turno ahora, para que puedas conseguir esos $50, de que me dé lugar. Recuerdo que nos acercamos a un joven. Este joven era un joven prácticamente humilde. Se me acerca el gorilón y me dice, mira, a ese es el joven que le vas a pedir los $50. Me le acerco a aquel muchacho humilde. Tenía una sonrisa en su rostro. Lo miro y le digo, dame $50. Aquel joven me dice, no tengo nada. Trató de correr. El Sparky, con su revólver en mano, le dice, espérate, de aquí no te mueves para ningún lado. Se para aquel joven y levanta las manos y dice, por favor, búsqueme, que no tengo ni $1 tan siquiera conmigo. Aquel joven empezó a llorar y a decir, por favor, no me vayan a hacer ningún daño. El gorilón, con una mirada fija a mis ojos, me dice, ahora es cuando vas a aprender a ser más valiente. Me tira una navaja de 6 pulgadas. En cuanto la recojo, empuño aquella navaja. Me le acerco a aquel joven y le digo, vas a darme los $50 a como dé lugar. Aquel joven empezó a decir, no, pero no tengo. ¿Cómo puedo darles un dinero que yo no poseo? Aquel joven se hincó en aquel momento y me dice el gorilón, mira, vamos a torturarlo, vamos a llevarlo al carro. Lo llevamos al carro. De repente, aquel joven empezó a gritar y a decir que por favor lo dejáramos en paz, que él era un joven que nunca había tenido problemas con nadie. Recuerdo que en aquel momento una fuerza superior en mi mano derecha me guió a hundirle por 7 veces aquella navaja de 6 pulgadas en el estómago de aquel joven. En aquel mismo momento lo dejamos tirado. Salimos corriendo para nuestros hogares. En cuanto yo llegaba a mi casa, yo me sentía como un león encerrado. Yo ya no sabía qué hacer. Ya ahora me había vuelto en un criminal. Y de repente el teléfono sonaba y era el gorilón y me decía, Sugar, vamos una vez más a ver si encontramos dinero. Nos dirigíamos hacia la ciudad de Hollywood a tratar de encontrar de esas personas que quizá pudieran tener mucho dinero. En cuanto nos encontrábamos en aquella ciudad, encontrábamos a muchachas que a veces iban muy bien vestidas, con muchas alhajas. El gorilón me decía, mira, ya verás cómo esto se hace. Aquel joven tomaba una navaja puntiaguda, delgada, de aproximadamente unas 3 pulgadas de largo. Se les acercaba a las jóvenes. Cuando las jóvenes empezaban a gritar, aquel joven llamado gorilón fríamente les partía, les cortaba la garganta y aquellas jóvenes quedaban ahí sin poder gritar más. Y aquel muchacho tomaba las alhajas y salíamos corriendo todos juntos. Pero ahora la policía empezaba a buscarnos también. Y me decía, Sugar, todavía tú debes de aprender a ser más valiente. Y debes de aprender a hacer todo lo que nosotros hacemos. Se llegó un día cuando una pandilla enemiga nuestra llegó hacia donde nosotros estábamos. Nunca olvidaré aquella vez, cuando empezamos a pelear. La pelea estaba tan fuerte que uno de mis amigos en aquella hora salió muerto. Le enterraron la navaja 17 veces en el corazón. Había muerto otro de mis amigos. Y yo estaba ahora más furioso que nunca. Decidí ingresar a una escuela para poder aprender artes marciales. Meses después había aprendido las artes marciales y ahora usaba aquello como un arma para poder vencer a cualquier joven o a cualquier contrario, a cualquier miembro de otra pandilla enemiga. Recuerdo que en una ocasión yo estaba caminando solo.
Cargaba conmigo una navaja de 6 pulgadas. Un joven se me acerca y me dice, Sugar, ¿tú eres de tal pandilla? Le digo, sí, yo soy. Aquel joven me dice, ten cuidado, por favor, que te están buscando unos miembros de otras pandillas y se han unido para matarlos a todos ustedes. Aquello me llenó de bastante miedo. Fui y le dije a los jóvenes de la pandilla a la que yo pertenecía, muchachos, nos están buscando porque nos quieren matar. En aquella noche, el gorilón me dice, Sugar, vamos a ir a las pandillas enemigas nuestras. Recuerdo que en aquella ocasión, pistola que me había dado el pobre, era una pistola 22 y yo la había cambiado por una escopeta recortada. Fuimos con aquella escopeta recortada hacia donde estaban nuestros enemigos. Llegamos ahí y fríamente el llamado Sparky, el que siempre andaba con nosotros, deja descargar fríamente o 2 balas o 2 cartuchos en el cuerpo de un joven. Aquel joven en el mismo momento quedaba también sin vida. Miraba al Sparky y le decía, ¿cómo puedes hacer eso? Y me decía, Sugar, espérate, que la próxima vez es tu turno. Pasaron los días. Yo miraba a aquellos jóvenes que ellos estaban desesperados, decepcionados a la misma vez. En la misma escuela que estábamos estudiando, en el sur de Los Ángeles, los profesores siempre estaban tras de nosotros, preguntándonos qué era lo que había sucedido en meses anteriores con otros jóvenes de otras pandillas. Los pastores, incluso de las mismas escuelas, las personas o los capellanes, porque habían algunos pastores que llegaban de diferentes iglesias a dar consejos a los jóvenes de las escuelas. Nosotros siempre nos burlábamos de ellos y le decíamos, no queremos religión, no queremos saber nada de las cosas esas de Dios. Aquellos jóvenes siempre nos estábamos burlando de los predicadores, de los evangelistas o de aquellos conferencistas que llegaban a nuestra escuela para tratar de guiarnos a una vida mejor. Nosotros siempre estábamos burlándonos de ellos. Cuando de repente un joven se me acerca y me dice, Sugar, vienen a buscarte aquí a la misma escuela 4 jóvenes de diferentes pandillas. Por favor, apercíbete, está listo, porque ellos te van a matar. Yo solamente tenía conmigo la navaja de 6 pulgadas. Uno de los jóvenes que me había dicho que venían en contra de mí era uno de los enemigos también míos. A la salida de la escuela, en las próximas posiblemente 3 horas después de las 12 de la tarde, yo ya estaba con un nerviosismo tremendo. Se llegaron las 3 de la tarde, la hora de salida de la escuela, cuando 4 jóvenes de diferentes pandillas me estaban esperando a la salida de la escuela. Aquellos jóvenes se me acercan, algunos de ellos traían navajas y uno de ellos traía un revólver con él. Lo único que pude hacer en medio de aquella multitud de gente que estaba saliendo de aquella escuela, saco mi navaja rápidamente, me dirijo a uno de los jóvenes. Recuerdo que el joven estaba desapercibido. Él tan siquiera se esperó que yo iba a ir en contra de él o yo iba a tomar la ofensiva. Con aquella navaja me le acerco y de repente aquel joven nunca pensó que aquella navaja iba a ser enterrada en el ojo izquierdo de aquel joven. Aquel joven empezó a gritar y a decir, mi ojo, mi ojo, mi ojo. De repente salgo corriendo. Las balas recuerdo que pasaban sobre mí. Gracias a Dios ninguna de ellas me tocó. Pero de repente llego a mi hogar y le digo, mamá, ya no sé qué hacer. Llegaba a mi casa a veces todo golpeado también porque otros pandilleros me habían acorralado y me pegaban. Y yo ya no sabía qué hacer. Mi madre me decía, hijo, la única solución ahora es que te mande con tu padre y vuelvas a restablecerte con él. Yo ya no quería regresar con mi papá. Cuando de repente una anciana se acerca y le empieza a dar el plan de salvación a mi madre. Y le empezó a hablar de Cristo. Y empezó a hablarle de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Mi madre aceptó a Jesús. Algo nuevo empezó en aquel hogar. Ahora mi madre me decía, hijo, he conocido algo nuevo. Algo que te va a interesar. Algo que te puede cambiar. Algo que te puede transformar y darte una nueva vida. Miraba a mi madre y le decía, mamá, yo creo que ya no puedo más. Yo creo que nadie puede hacer conmigo lo que alguien pudo hacer antes, quizá mi padre cuando era pequeño. Pero mamá, por favor no me hable de religiones.
No me hable de Dios, que yo creo que nadie me puede perdonar ahora lo que yo he hecho. Me decía, hijo, todavía es tiempo para que puedas reflexionar. Recuerdo que en una ocasión, cuando unos jóvenes habían estado peleando en contra de nosotros, 4 de nuestros pandilleros de la misma pandilla nuestra murieron en aquella noche. Uno de ellos quedó paralítico para toda su vida también. El 5º joven estaba ya por morir, cuando de repente uno de los muchachos enemigos nuestros se me acerca y me dice, el próximo eres tú. Recuerdo que me habían ahora dicho que mi madre y mis hermanos iban a morir juntamente conmigo. En otras palabras, ellos se iban a vengar con mi misma familia por todo lo que yo había hecho. Pero ahora la situación era difícil. La verdad, estimado amigo, es que yo ya no sabía qué hacer. Tenía tan solamente 15 años de edad y era un jovencito destruido. En la misma pandilla llegaban muchachas de 12, 13, 14, 15, 16 años y al cabo de 2 meses eran unas prostitutas, eran jóvenes completamente perdidas. Recuerdo que los jóvenes me miraban y me decían, Sugar, ¿por qué es que tú te estás haciendo malo ahora? Le decía, miren, yo le prometí al pobre que me iba a vengar de su vida y lo estoy haciendo. Nunca olvidaré la vez cuando aquellos jóvenes llamados el Gorilón y el Sparky decidimos salir a caminar por el sur de Los Ángeles. Cuando unos muchachos se acercan a nosotros pidiéndonos que por favor les ayudáramos. Estos jóvenes, ellos no eran pandilleros y nos pidieron ayuda porque unos muchachos morenos americanos les habían pegado. Se nos habían acercado diciendo, por favor, hagan algo. Estos jóvenes que nos han pegado, ellos son pandilleros y nos han dicho que nos van a matar y los únicos que nos pueden ayudar son ustedes. Recuerdo que en aquella vez salimos corriendo en busca de aquellos jóvenes morenos americanos. Encontramos a 3 de ellos también. Éramos 3 contra 3. Aquellos jóvenes no tenían arma con ellos. Tenían unos palos, unos pedazos de madera con ellos y unas cadenas, unos pedazos de hierro para tratar de pelear. Nosotros los 3 traíamos revólveres con nosotros. Me dice el Sparky, mira, vamos a acabarlos en esta hora. Fríamente nos acercamos a aquellos muchachos. Les dijimos, hínquense aquí. Aquellos jóvenes tuvieron que obedecer porque nos miraron decididos con nuestras pistolas. El Gorilón me dice, Sugar, empieza tú. Recuerdo que en aquel momento tomé mi pistola, me le acerco a uno de los jóvenes. El joven empezó a llorar y a decir, have mercy on me. Como queriendo decir, ten misericordia de mí. Miré a aquel joven, solamente recuerdo que 3 balas cruzaron el estómago de aquel muchacho y rápidamente quedó inconsciente. En otras palabras, muerto. Ahora yo ya tenía a mi cargo 3 muertes. Y prácticamente los jóvenes que siempre andaban conmigo eran cómplices también. Y yo era cómplice de las muertes que ellos habían hecho. En aquel momento también, el Sparky me dice, espérate que quiero jugar con este moreno. Miraba al moreno aquel. Y de repente toma su pistola, se le acerca y un solo balazo le pega en la cabeza también. Quedaba un muchacho nada más. Él gritaba llorando diciendo, por favor, no me hagan daño. Nunca más molestaré a los latinos. Nunca más les haré daño a los latinos, a los hispanos. Por favor, déjenme en paz. Le dijimos, vete y dile a todos tus amigos quiénes son las pandillas del sur de Los Ángeles entre los hispanos. Ahora yo había entrado a la cárcel y había salido una y otra vez, pero nunca olvidaré aquella ocasión cuando me transfirieron a la ciudad de San Diego, una cárcel llamada MCC, una cárcel especialmente para menores. Nunca olvidaré la vez cuando mi madre y mis hermanos me visitaron. Yo estaba en el 7º piso de aquella misma cárcel, pero cuando mi madre llega, lo único que podía hacer era llorar. Mis hermanos me miraban y parece ser que tenían vergüenza que yo era el hermano de ellos. En otras palabras, yo era la vergüenza de la familia. Miraba a mi madre y yo también trataba de llorar. Mis sentimientos se herían, se conmovían. Yo no sabía qué hacer. Miraba a mi madre y solamente
Lo único que pude hacer fue despedirme de ella con llanto. Mi madre me decía, hijo, Cristo es la respuesta. Hijo, por favor, acepta la realidad. No hay otro camino mejor que Jesús. Miraba yo a mi madre y le decía, no mamá, no me hable más por favor de Cristo o de religión. Me volvían a encerrar en el 7º piso. Cuando mi madre y mis hermanos se alejaban de aquella cárcel, por medio de aquellas ventanas pequeñas, de allá del 7º piso de aquel edificio de la cárcel, miraba yo de lejos cuando poco a poco se alejaban mis familiares. Yo trataba de gritar. El capellán de la misma cárcel se me acercaba, me tiraba unos tratados por debajo de la puerta. En los tratados aquello decía, hay un solo camino para el hombre de salvación. Y decía en letras grandes, Jesucristo. Y de repente me ponía otros tratados y decía, hay 2 caminos, el camino de salvación y el camino de perdición. Toma el de salvación. Recuerdo que aquel capellán siempre constantemente me decía del amor de Cristo. Llegó el día precioso, cuando aquel hombre oró y oró. Yo estaba tomando mis alimentos en aquella cárcel y me dice, joven Manuel Azúcar, déjame decirte que Dios va a hacer de ti un gran predicador. Yo estaba viéndole a los ojos directamente. Miro a aquel capellán y le digo, ¿yo predicador? No lo puedo creer. Nunca voy a ser predicador. Aquel hombre me dice, estoy orando para que Dios te salve y te acordarás de mis palabras. Miro a aquel hombre y le digo, por favor, ya no me hable más de religión. Días más tarde salí de aquella cárcel y ahora los productores de Hollywood se vieron movidos a hacer una película llamada Boulevard Nights o Las Noches de Boulevard. Eso aconteció porque todas las pandillas del área de Los Ángeles estaban en un tremendo conflicto. Habían muertes, a veces aparecían hasta 17, 18, hasta 25 jóvenes muertos en todo el área de Los Ángeles. Esto sucedía casi todos los días. ¿Se da cuenta, estimado amigo, a las que ha venido el mundo? El enemigo, él ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Recuerdo que ahora que había salido de la cárcel, yo ya no sabía qué hacer. Los profesores de la escuela en la que yo estaba estudiando me habían referido a los psicólogos de la misma escuela. Me habían llevado con los consejeros de la escuela. De repente los consejeros me llevaron a un hospital para que mirara a un psiquiatra, para ver qué era lo que podía yo hacer, cuál era el cambio que yo necesitaba. Aquellos hombres me decían, mira, tú debes de estar en un centro de rehabilitación para que puedas cambiar totalmente y que puedas dejar los vicios. Yo le decía, está bien, yo ya no quiero seguir en la drogadicción, yo quiero cambiar completamente. Pero salía 2 días después de recibir los consejos, volvía a la misma vida miserable, de tal manera que ahora hundía la navaja como una profesión. Usaba aquella pistola también, como que si estuviera matando gatos o venados. Yo miraba a aquellos jóvenes que caían a veces con balas que habían sido incrustadas en sus piernas, en sus brazos. Ellos decían, Sugar, la vas a pagar. Siempre me gritaban, tú eres el próximo. Pero nunca, por la gracia de Dios, volvieron aquellos jóvenes a hacerme ningún daño. Pero se llegó un día cuando un predicador, según mi madre me decía, hijo, viene un predicador llamado Emerson Morales. Él quiere predicar de su testimonio, hijo, y va a predicar la próxima noche, que era un día sábado. Le digo, mamá, por favor, yo no quiero saber ni de ningún testimonio, no quiero saber nada de nadie, absolutamente. No me importa quién sea Emerson, ni quién sea religión, ni quién sea Dios. Mi madre me dice, hijo, por favor, debes de comprender que Cristo te ama, que Él te quiere salvar. Miraba yo a mi madre. Llegó el sábado por la noche y yo no fui a la iglesia. Luego el domingo por la mañana me dice, hijo, mi madre se me acercaba diciéndome, hijo, por favor, quiero hacerte saber que el predicador no dio su testimonio el día de ayer,
pero lo va a dar en esta noche. Él fue un drogadicto en la ciudad de Nueva York y le decía, mamá, no me interesa que haya sido drogadicto, por favor, no me hable de nadie de ellos. Recuerdo que mi madre me dice, hijo, si tus amigos van, ¿irías tú también a la iglesia? Miro a mi madre y le digo, es posible, mamá. De repente consiguió al llamado Gorilón y al llamado Sparky. Llegamos a la iglesia y yo nunca pensé que aquella noche iba a ser la noche más decisiva para mi vida. El predicador empezó a decir, óyeme, Cristo es la respuesta. Y parece ser que nosotros estábamos escuchando a cabalidad todo el mensaje. Cuando el predicador dice, a ver, ¿quiénes quieren ser valientes en aceptar a Jesucristo como único Salvador? Algunos levantaron las manos, pero de repente el Gorilón me dice, Sugar, demuéstrale a ese hombre que está ahí enfrente que tú tienes valor y que la pandilla nuestra sigue siendo la número 1 en todos los lugares, hasta en la iglesia. Le digo a aquel muchacho yo, Gorilón, es cierto, le voy a demostrar a ese hombre que yo tengo valor también. De repente el predicador dice, joven, tú que huyes de la policía. Y siguió diciendo, joven, tú que eres drogadicto, tú que crees que eres valiente, demuéstrame si eres valiente aceptando a Jesucristo como tu único Salvador. Aquellas palabras como que chocaron con nosotros. Y me dice el Gorilón, demuéstrale ahora más que nunca. El predicador dice, a ver, quiero ver esas manos que se levantan de las personas que aceptan a Cristo. Me dice el Gorilón, ahora es cuando vamos a demostrar que nuestra pandilla no le tiene temor a nadie, no le tiene temor tan siquiera a Dios. Cuando el predicador dice, levante las manos, levanté mi mano derecha. Recuerdo que el predicador me mira y dice, jovencito, Dios te bendiga allá atrás. El predicador dice, al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Y se me dirige y me dice, tú eres un valiente joven. Y yo decía entre mí mismo, yo sé que soy valiente con la navaja, soy valiente en la calle, soy valiente en la escuela y soy valiente en la iglesia también, sin saber yo a lo que me estaba metiendo. De repente el predicador dice, por favor, todos los que levantaron la mano pueden ponerse de pie, queremos orar por ustedes. Me acuerdo que yo ya no quise ponerme de pie. Ya no me gustó la idea que él quería orar por nosotros. Miro al Gorilón y al Spark que estaban a mi lado. Le digo, muchachos, pasen conmigo. Y aquellos jóvenes se rieron de mí, se burlaron y me dicen, Sugar, ahora tienes que pasar y demostrarles que tienes valor. Miro a aquellos jóvenes que estaban conmigo. Yo tenía conmigo la misma navaja que siempre usaba. Miro al Gorilón con aquella navaja y le digo, Gorilón, si no levantas la mano conmigo, ya verás lo que te va a pasar a la salida de la iglesia. Aquel joven, el Gorilón, me mira tan serio y me dice, por favor, Sugar, aquí estamos en la iglesia, no vayas a hacer ningún mal. Miro a aquel muchacho y le digo, si levantas la mano juntamente conmigo, no te voy a hacer ningún daño. Y me dice, está bien, yo levanto la mano. De repente miré al Spikey con la misma navaja, me le acerco también y le digo, mira, te vas a levantar juntamente con nosotros, ¿sí o no? Aquel joven me dice, está bien, me levanto con ustedes también. De repente el predicador dice, a ver, ¿pueden ponerse de pie los que levantaron su mano, por favor? Y ahora ya no solamente era uno el que se estaba poniendo de pie, sino que éramos 3 jóvenes. El Gorilón, el Sparky y su servidor. Aquella noche pasamos al frente de aquella iglesia, al altar. En cuanto llegamos al altar, el Gorilón era el que siempre tenía ideas. Me dice, Sugar, mira al predicador, mira ese hombre. Cuando pone las manos sobre las personas empiezan a llorar. ¿Qué te parece si engañamos al predicador? Le digo, buena idea. Mira, me dice el Gorilón, cuando ponga la mano sobre ti, haz de cuenta como que vas a empezar a llorar para que ya no te moleste más. Le digo, buena idea, Gorilón. Ya no voy a querer que me moleste más y yo voy a hacer como que estoy llorando. De repente el predicador se acerca y empieza a orar por mí. Y empieza a decir, Señor Jesús, salva a este joven. Llega y toca sus sentimientos y empezó a declararme libre y a reprender todo lo negativo que había en mi vida. Hermano, de repente sentí como que algo
empezó a tocar mis sentimientos, como que algo empezó a tocar lo profundo de mi ser, como que el Espíritu de Dios empezó a obrar en mi vida. Parece ser de que hay una válvula dentro del corazón, que cuando esa válvula se aprieta, como que las lágrimas empiezan a rodar. De repente aquel predicador dice: joven, quiero declararte libre, entrégale tu vida al Señor. En aquel momento, cuando él hacía aquella oración, toda aquella iglesia empezó a alabar a Dios, y empezaron a gritar unos aleluya, y otros gritaban gloria a Dios, y otros decían Cristo es bueno, y toda la gente empezaba a adorar al Señor, y algunos decían alabanzas al que vive, otros gritaban gracias Señor. Cuando yo miraba todo aquello, yo sentía que aquella gente estaba prácticamente loca según yo, pero hermano, aquella gente estaba con un gozo tremendo. Miré toda aquella gente a mi alrededor. Cuando yo miraba a aquellas personas que estaban llorando, algunos, empecé a gritar dentro de mí y dije: por favor, si hay Dios, yo también quiero cambiar. Cuando dije estas palabras dentro de mi ser, el predicador dice: grita, di todo lo que tú quieras decirle al Señor. Saqué de lo que tenía dentro de mi corazón y empecé a decir: si hay Dios, yo quiero cambiar realmente. Aquellas palabras el Señor las escuchó. De repente el Espíritu de Dios empezó a trabajar dentro de mi corazón y empecé a llorar inconteniblemente. El predicador seguía con su mano impuesta sobre mí y seguía diciendo: Señor, opera dentro de este corazón. Señor, haz la obra completa en este joven. Hermano, yo tenía aquella navaja juntamente conmigo. Saco aquella navaja y la tiro al altar y grité y dije: ya no quiero nada más con las cosas criminales. Ya no quiero ser más criminal. Quiero cambiar totalmente. Hermano, en aquel mismo momento, estimado amigo, empecé a llorar y a llorar inconteniblemente, cosa que nunca había sucedido antes, cuando yo había estado en frente de otras personas a llorar. Usualmente lloraba cuando estaba a solas, cuando quería llorar a solas por mi agonía y por mi pena, pero ahora totalmente diferente. Estaba llorando ante cientos de personas. El gorilón se me acerca al mismo momento que yo estaba llorando y me dice: Sugar, lo conseguiste. Y le digo: ¿qué, gorilón? Y me dice: ya lograste engañar al predicador. Miro al gorilón y le digo: mira, por favor, tienes que comprender que no es ningún engaño el que estoy haciendo, es que esto es real. Estoy llorando de veras, gorilón. Miro al predicador y le digo: óigame, señor. Trato de llamarlo y le digo también: póngale las manos a ese diablo que está ahí. Yo tratando de decirle: ore por el gorilón. Aquel muchacho se hinca también. El predicador empezó a orar por él. De repente aquel joven empezó a llorar como un niño. Me mira y me dice: Sugar, esto es bueno sentirlo. Nunca había sentido esto. Pero faltaba todavía uno, el llamado Sparky. Los dos nos acercamos. Tratamos de orar por él, pero no podíamos orar todavía. Lo único que sabíamos decir era: llora, Sparky, llora, Sparky, llora, por favor, Sparky. Y aquel muchacho no sentía ningún cambio. El predicador se acerca también y impone las manos sobre él. Milagrosamente, súbitamente, aquel joven rompe en llanto también. Ahora los tres criminales de la pandilla del sur de Los Ángeles estábamos llorando abrazados. Al principio nos habíamos puesto de acuerdo para poder engañar al predicador, pero estimado amigo, quizá el predicador se puede engañar, quizá puedas engañar a tus parientes, quizá puedas engañar a tu esposa o a tus hijos, pero a Dios nunca lo podrás engañar, nunca podrás esconderte de Dios tampoco. En aquella noche inolvidable nos abrazamos los tres y llorábamos juntos diciendo: qué bueno es llorar. Yo miraba a toda aquella gente que saltaba y gritaba aleluya. Yo también me unía con todos ellos, juntamente con el gorilón y el Sparky, con lágrimas en nuestros ojos, diciendo gloria y aleluya. Nosotros nunca habíamos hecho eso antes, pero ahora que habíamos aprendido a recibir al Señor en nuestro corazón, había ahora un cambio completo. Todo era diferente. Recuerdo que en aquella noche me le acerco a mi madre, le digo: mamá, todo ha cambiado ahora. Soy totalmente diferente. Amigo, qué precioso es vivir una vida cambiada, totalmente diferente. Una vida llena de felicidades. Una vida llena de tantas victorias.
Que hay problemas, sí que los hay, pero hay una gran diferencia del problema de la persona que no tiene a Dios y del problema de la persona que tiene a Dios. El problema que la persona que no tiene a Dios es que nunca tiene consolación, pero los que tenemos a Dios, tenemos consolación de parte del mismo Dios. Amigo, esta es la historia de lo que tú quizá puedes vivir también. Quizá usted me diga, yo no soy un drogadicto, o quizá me diga, yo no soy un criminal, yo no soy un asesino, yo lo tengo todo. Pero con todo y eso, amigo querido, necesitas la salvación de tu alma. Tu pregunta será, ¿qué ha sucedido con el Gorilón y con el Sparky? En pocas palabras quiero relatarte. El Gorilón se presentó a la Corte Superior de Los Ángeles para entregarse voluntariamente. La respuesta de aquellas personas fue, no tenemos ningún récord de ustedes, así es que váyase en paz. Actualmente, el llamado Gorilón, su propio nombre es Efraín. Efraín ahora es uno de los misioneros más tremendos, más bendecidos que el estado de Tapachula, en la República Mexicana, haya tenido. Ha levantado hasta el momento más de 40 misiones. Y ahora 20 de esas misiones, 20 de las 40 misiones que ha levantado él, son iglesias de más de 100 miembros en el estado de Tapachula, en la República Mexicana. Tal vez me preguntarás del llamado Sparky. El Sparky se entregó voluntariamente también a la misma cárcel, a la Corte Superior de Los Ángeles. Él fue sentenciado a varios años de cárcel, porque encontraron que su nombre estaba manchado por la ley. Pero a los 2 años de estar en la cárcel, fue dado de alta, porque su comportamiento era tan bueno que le dijeron, tú puedes salir con libertad. Lo perdonaron al cabo de 2 años. Aquel joven me llamó a mi hogar y me dice, Sugar, estoy por salir de la cárcel. Mira, por favor, ven y recógeme al centro de Los Ángeles, a la estación del ferrocarril, que aquí te voy a estar esperando. Le digo, está bien, Sparky, dame una media hora nada más para poder hacer todos los arreglos que debo de hacer en casa y salir a recogerte. Me dice, está bien, yo te voy a esperar. Pasaron como 10 minutos. A los 10 minutos, vuelve otra llamada a entrar a mi hogar. De repente, era una persona que me dice, ¿es usted el joven Manuel Azúcar? Le digo, para servirle. Me dice, por favor, venga a la estación del ferrocarril lo más pronto posible, que hay un joven aquí que acaba de pasar un carro con una ametralladora y varias balas han sido incrustadas en el cuerpo de este joven. Llegué a la estación del ferrocarril y me encontré con el cuerpo de aquel joven llamado el Sparky. En las manos de él tenía una Biblia. Me acerco y aquel joven había muerto, pero con una sonrisa en sus labios, una sonrisa en su rostro. Ahora la paz había reinado en su ser. El Sparky murió, pero ha muerto con Cristo Jesús. ¿Y qué te diré de mí, estimado amigo? De mí, aquellas palabras de aquel capellán que me hablaba en aquella cárcel diciéndome, tú vas a ser un predicador. La verdad, amigo querido, es que eso es real. Yo me presenté voluntariamente también a la cárcel central de la ciudad de Los Ángeles para entregarme voluntariamente. El juez me perdonó todas mis ofensas, de tal manera que ahora mi récord está completamente limpio. Amigo, ¿te das cuenta lo que Dios puede hacer? Ahora el Señor me ha bendecido tanto, he predicado ante miles de personas en grandes concentraciones juveniles. Eso es lo que Dios puede hacer con tu vida también, estimado amigo. Quiero hacer una oración final por ti en este instante. Quiero orar para que Dios llegue a tu vida también en este momento. No me importa cuál sea la necesidad o la dificultad que tú afrentas en este momento, pero seguro estoy que si tú rindes tu vida al Señor, Él va a transformarte. Oremos. Padre, yo confío que tú puedes hacer también la obra en esas personas. Algunos están tras las rejas, Señor. Otros están encerrados ahí en esas recámaras. A otros la noche les ha tomado. A otros están en pleno día.
Algunos están en automóviles, Señor, escuchando este testimonio. Pero Dios, mira esas personas que no te conocen. Llega y toca lo profundo de sus corazones. Toca el centro de sus sentimientos, de sus emociones. Señor, haz un cambio completo en sus vidas también. Que puedan recibirte en el nombre de Jesús. Yo los declaro libres de toda opresión satánica. Los declaro libres, porque tú, Padre bendito, haces libre a la persona y verdaderamente libres. Amén, amén. Estimado amigo, si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, ahora es cuando. Solamente repite esta corta oración conmigo, por favor, donde quiera que tú te encuentres. Repite: Señor Jesús, entrego mi vida totalmente en tus manos. Me arrepiento de mis pecados. Confieso que tú eres el Salvador de mi vida. Señor, ahora mismo te acepto como mi único Salvador. Al mismo tiempo, Señor, cámbiame totalmente. Y también escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que tú me has dado.